Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de estar un ratito compartiendo esta información con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 11 y voy a hacer una reflexión sobre lo que para mí significa ser humano. Porque estamos en un momento de la historia en la que todo nos lleva al transhumanismo y creo que es muy importante hacer esa reflexión de recuperar nuestra dignidad como seres humanos. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Es muy interesante ver lo que nos cuentan sobre los orígenes del ser humano. Podemos ir a buscar a la ciencia académica y el ser humano nos dicen que es el resultado de una evolución lenta y progresiva de los monos. Somos como el sueño de un mono loco, el refinamiento de un animal. Y la verdad es que hay muchos humanos que se comportan realmente como animales, pero la verdad es que tampoco nunca se encontró ese eslabón perdido, ese paso del mono al hombre, por mucho que nos hablen de Lucy y de otros hallazgos. La verdad, la realidad, la evidencia práctica es que nunca se encontró esa secuencia completa que valide la teoría de la evolución. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo y vamos a mirar lo que se cuenta en la espiritualidad New Age actual, pues nos hablan de un origen totalmente diferente. Nos dicen que el humano es el resultado de la manipulación genética de razas alienígenas. Y aunque te resulte curiosa esa expresión o te sorprenda que lo mencione, solo tienes que mirar los canales de televisión, por ejemplo Gaia TV, para ver esa insistencia, ese machaque continuo sobre el origen del humano desde esa perspectiva. Lo cual a mí me preocupa bastante y hay mucha gente que lo cree así. Bueno, en realidad, manipulación genética nos han hecho muchas, no hay que irse muy lejos para verlo, de hecho nos lo están haciendo continuamente, pero manipular no es lo mismo que crear, así que alguien nos haya manipulado antes o después, anteriormente o ahora, no implica creación, son conceptos totalmente diferentes y hay que ser cuidadoso con las palabras. Así que desde la ciencia más académica hasta la espiritualidad más actual, cualquiera de las dos opciones lo que nos presentan es un ser humano desprovisto de toda dignidad, por animal o por esclavo, por instintivo o por manipulado. La cuestión es que si realmente queremos descubrir, aunque sea un descubrimiento todavía superficial, lo que significa ser humano, necesitamos reflexionar un poquito. Estamos, como decía, en una época en la que se nos quiere imponer el transhumanismo, en la que se nos quiere imponer la idea de que la única evolución posible del ser humano es a través de la tecnología. Lo llaman el humano 2.0, el cyborg, la hibridación del hombre con la máquina. Antes de poder hablar del transhumanismo y lo que significa, creo que es muy importante hacer una reflexión sobre lo que es ser humano. El humano, el 1.0, el real. El problema o la dificultad es que ni siquiera sabemos quiénes somos, ni siquiera sabemos qué nos hace humanos. Fíjate si haces una búsqueda, la primera búsqueda que te salga en internet sobre qué es ser humano. Te dice, literalmente, ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Fíjate qué curioso.
O sea, el ser humano es solo la capacidad, es un ser con capacidad de aprender y de razonar. Bueno, incluso de aprendizaje, pues la podríamos hasta casi obviar porque, oye, una paloma mensajera también aprende. Y muchos animales, de hecho todos los animales aprenden cosas, pero bueno. Si nos vamos al oficial, a la Real Academia de la Lengua Española, fíjate qué interesante, dice, dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre. Y entre paréntesis dice ser racional. Esa es la primera acepción de humano. Dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre, entre paréntesis, ser racional. Aquí ni siquiera tenemos la capacidad de aprender. Aquí simplemente es que tengas la capacidad de razonar, lo que nos hace humanos. Y luego también nos permite decir, para referirse al conjunto de los hombres, y fíjate el ejemplo que pone, que esto me voló la cabeza. Dice, humano, para referirse al conjunto de los hombres, o en plural, perdón, humanos, para referirse al conjunto de los hombres. Y pone como ejemplo, era hijo de un extraterrestre y una humana. No me digáis que no hay una programación increíble y pues una tergiversación para que el único ejemplo que te ponga la Real Academia de la Lengua Española sobre la palabra humanos sea que era hijo de un extraterrestre y una humana. Cuando los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres, ¿no? En fin. Aquí hay otra idea, otro hilo del que podemos tirar, que es ver el origen de la palabra humano. Humano viene del latín humanus, y ahí nos podemos ir a buscar qué significaba originalmente esa palabra. Y humanus, en la raíz latina, dicen, yo no soy experta en eso, simplemente lo he buscado, ha tenido 3 significados diferentes. Humano, humanus, como equivalente a naturaleza humana, humanos en el sentido de benevolente y compasivo, y humanus como persona culta y virtuosa. Bueno, aquí al menos en el latín original ya teníamos algo un poquito diferente, ya teníamos el sentido de benevolencia y compasión y persona culta y virtuosa. Eran las 3 posibles acepciones. No sabemos si excluyentes, es decir, no sabemos si cuando se utilizaba humanus en un sentido de benevolente y compasivo implicaba que la persona no era ni culta ni virtuosa, o viceversa, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en general en nuestra cultura la definición de humano simplemente es un ser racional, un animal racional. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué piensas? ¿Que eres un mono listo o un mono loco? ¿Qué crees que te hace humano? ¿La benevolencia, la cultura, la virtud, la bondad, la razón? ¿Podemos limitar la definición de un ser humano? Esa es una pregunta importantísima cuando nos enfrentamos al transhumanismo. Y cuando yo me observo a mí misma para tratar de comprender qué es lo que soy y quién soy, observo diferentes niveles de mi existencia. Veo, por supuesto, ese cuerpo físico y si pienso en general todo lo que existe, desde una silla, pasando por esta computadora, pasando por mi propio cuerpo, puedo comprender lo que la física nos cuenta de que hay 3 niveles de realidad: información, energía y materia. Y hay una jerarquía, que es exactamente esa: información, energía y materia. Y lo vemos muy claramente cuando tú tienes un imán aparentemente inofensivo, le pones limaduras de hierro, y entonces ves cómo el hierro, la materia, se organiza según la información que trae el campo. Es decir, primero está la información, que son los códigos que dirigen la energía, y la energía es la que conforma la materia. Y la jerarquía, no olvidemos, es esa: información, energía, materia. Entonces, cuando veo, simplemente viendo un imán, ya puedo comprender que soy más que mi cuerpo, algo que por otro lado ya hemos hablado antes también. Y además, pues todos experimentamos. Yo experimento muy fácilmente mis emociones y puedo observar mis pensamientos. Y también siento impulsos, incluso anhelo por crear. Entonces, yo puedo intentar ver si eso es lo mismo en otros seres vivos. Está claro que las plantas están vivas, pero no tienen esas cosas, esos anhelos por crear o esos impulsos, ¿no? Ni siquiera se mueven. ¿Qué es estar vivo entonces?
Y miro a los animales y veo lo que los animales sí sienten. Tienen un sistema nervioso que les permite percibir el mundo externo y reaccionar ante él. Pero no sé qué tanto tengan voluntad propia. Más bien tienen los instintos muy desarrollados, suficiente como para saber qué tienen que hacer, qué comer, qué no comer, cómo sobrevivir. Eso es lo que hacen los animales básicamente. Pero nosotros los humanos sabemos que llegamos al mundo con los instintos muy limitados, y si no nos cuida nuestra mamá o quien sea durante los primeros años de vida, va a ser muy difícil que sobrevivamos, porque realmente con los instintos no sabemos ni qué comer, ni qué hacer, ni cómo sobrevivir. Pero tenemos algo muy valioso, que es algo que no está nada de moda, pero que yo creo que sí nos hace humanos, que es la voluntad. Y si quieres ver el ejemplo vivo de lo que es la voluntad en su máxima expresión, mira a un niño de más o menos 1 año cuando está empezando a aprender a caminar. Y no importa cuántas veces se caiga, se va a levantar y lo va a intentar una vez más. Y no importa si tú lo agarras y le dices, venga, descansa un rato, no, voy a seguir hasta que lo consiga. Y se va a levantar y se va a caer y se va a volver a levantar hasta que aprenda a caminar. Eso es voluntad. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Y para mí esa es una pregunta que requiere una respuesta individual de cada uno de nosotros. Pero yo te puedo compartir lo que considero, lo que creo, lo que es mi creencia que a mí me hace humana. Por un lado tengo un cuerpo, este cuerpo que lo es y que le pertenece a la tierra, no es mío, es prestado. Me lo han prestado por un ratico y luego lo voy a tener que devolver. Pero bueno, es mi creencia que este cuerpo es la tierra. Y este cuerpo es un vehículo que me permite aprender, que me permite expresarme, me permite experimentar, me permite crear, me permite vincularme, me permite tener una conciencia individual, que eso es increíble, percibirme a mí y distinguirme del resto, desarrollar mi yo. Y siento que lo que me hace humana es tener la voluntad de sobreponerme a los instintos, a las pulsiones, la voluntad de actuar por coherencia y no solo por necesidad o no solo por placer. Me hace humana tener el coraje de enfrentarme a los miedos, a la soledad, a las dificultades con conciencia y seguir caminando. Me hace humana sentir compasión, sentir benevolencia, sentir empatía por el otro, por su dolor, por su alegría, sentir con el otro, sentir. Me hace humana también imaginar y crear eso que imagino, manifestar, expresar desde ese yo que es único, desde lo que soy, de cómo percibo el mundo y cómo lo siento, crear desde mi pensamiento único, personal, expresar lo que siento, lo que pienso, lo que sueño, lo que soy, lo que anhelo, expresar y crear. Me hace humana pensar, por supuesto, razonar, resolver tareas complejas, partirlas en trocitos, meterlas en casillas, convertirlas en sencillas, resolverlas una a una, encontrar la imagen global, sentir gozo al resolverla, ser capaz de descubrir algunos misterios y también ser capaz de sobrellevar y sentirme medianamente cómoda en la incertidumbre, aunque eso haya que trabajarlo un poquito más. Me hace humana la inspiración, cuando de pronto me siento invadida por una energía que me lleva a querer hacer algo, a expresar algo, a contar algo, a pintar, a crear, a cantar, a bailar. Es una energía más fuerte que yo misma que me inspira a crear, a descubrir, a indagar. Me hace humana la capacidad de trascender, de ir más allá de lo evidente, de sentir la conexión con la vida, la conexión con todo lo que existe, sentir el gozo, el éxtasis que viene de la vida espiritual, de la unión con el todo. Siento que
Todo eso es lo que me hace humana. Así que hablar de humano, hablar de ser humano, es hablar de un ser maravilloso, de un ser grandioso, de un ser inmenso, magnificente, me faltan adjetivos. No de una manipulación genética ni de un azar evolutivo. Es hablar de un ser con capacidades increíbles, con unos recursos fascinantes, que se pueden desarrollar a niveles extraordinarios. Y tanto es así que mira cómo los militares siempre han estado intentando comprender esas experiencias extrasensoriales, el poder de la mente. Tanto es así que se compara la computación cuántica con el cerebro humano, mejor dicho, se utiliza el cerebro humano como modelo a imitar en la computación cuántica. ¿Y qué tal que en lugar de usar el cerebro humano como modelo, simplemente usemos el cerebro humano? Ser humano es extraordinario. Lo que pasa es que no todo el mundo es consciente de esa grandiosidad. Por eso me apetecía compartir contigo en este momento mi visión. Y voy a terminar con una cita de un libro de Albert Einstein que se llama Mi visión del mundo. No es que para mí Einstein sea el arquetipo de todo lo que habría que seguir o aprender, pero esta frase me parece que describe bastante bien un sentir también. Dice, no es suficiente enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierten en algo así como máquinas utilizables, pero no en individuos válidos. Para ser un individuo válido, el hombre debe sentir intensamente aquello a lo que puede aspirar. Tiene que percibir un sentimiento vivo de lo bello y de lo moralmente bueno. En caso contrario, se parece más a un perro amaestrado que a un ente armónicamente desarrollado. Debe aprender a comprender las motivaciones, ilusiones y penas de la gente para adquirir una actitud recta respecto a los individuos y a la sociedad. Estas cosas tan preciosas las logra el contacto personal entre la generación joven y los que enseñan, y no, al menos en lo fundamental, los libros de texto. Esto es lo que representa la cultura ante todo. Esto es lo que tengo presente cuando recomiendo humanidades y no un conocimiento árido de la historia y la filosofía. Albert Einstein, Mi visión del mundo. Deseo que esta reflexión te haya aportado luz y que haya sido útil para ti, que recuerdes que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra universidad viviente del terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia.